Muchas gracias, muy buenas noches a quienes son fieles a este programa semanal que hemos llamado, desde hace muy poco tiempo, hace 2 programas recién, Catalaxia. Catalaxia es una palabra que define a un país donde lo esencial son los intercambios, sin importar el bien común. La catalaxia la definió Friedrich von Hayek, un economista, más o menos explicando cómo funcionaba el mercado, donde todos somos egoístas, buscamos maximizar nuestros beneficios, tanto el productor como el consumidor, y sin importar el bien común, como decía el mismo Adam Smith, nosotros al buscar satisfacer nuestro propio beneficio egoísta, nosotros logramos el bien común. Eso es la teoría de la catalaxia. Los intercambios también son llamados como catalaxis. Hace muy poco tiempo que hemos comenzado, tenemos 2 programas anteriores y hoy es el tercer de los programas. Nuestro objetivo en el día de hoy es hablar de, como decía también Milton Friedman, los mercados políticos, porque la catalaxis se da no solamente en los mercados económicos. Milton Friedman dice que tanto en los sistemas políticos como en los sistemas económicos hay mercados y que dichos mercados son eficientes, dice Milton Friedman, cuando toda la información se ve reflejada en los precios. Le complementa Eugene Fama, otro economista, un teórico analista de los mercados. Y hoy vamos a hablar del mercado político. Byung-Chul Han denomina la infocracia, el mercado político o la esfera pública, pero que se mueve en un mundo digital de las redes sociales. Y por eso llamamos en el día de hoy la infocracia participativa. El modelo es, como siempre explico, el del pensamiento crítico. Aquí hablamos en base a los supuestos que fundamentan el pensamiento crítico, las hipótesis del pensamiento crítico desde el cual se analizan los fenómenos económicos, políticos, sociales. Todo pensamiento dentro del marco del pensamiento crítico tiene un objetivo, se fundamenta, como dije, en hipótesis, se sustenta, se sostiene, se defiende con datos y evidencias. Hoy voy a mostrar algunos datos del market share, de la cantidad de seguidores que tienen los senadores en el Paraguay. Y sobre eso vamos a conversar enseguida con nuestros invitados. También del share of voice, la cantidad de ruido que hace cada uno en ese mercado. Dice que si bien toda la información está en los precios, para que sea así, no todo precio es igual a valor, ojo con eso. La política se ha descompuesto tanto, se ha corrompido de una manera tal que dicen que todo tiene su precio, pero no todo aquel que se compra o se vende en el mercado político es un jugador de dicho mercado que tenga valor, un valor intrínseco duradero. Eso es lo que estamos también analizando. Por otro lado, dentro del pensamiento crítico, toda aseveración se hace desde una perspectiva y obligatoriamente tenemos que buscar llegar a una conclusión. Con esta introducción de cómo funciona el pensamiento crítico, voy a hacer un pequeño editorial sobre cómo funciona este mundo nuevo de la imagen política y de la imagen digital. Sean gobiernos nacionales, sean gobiernos estaduales, como es en el Brasil, o gobiernos de las gobernaciones departamentales en el Paraguay, o locales municipales. Lo que puedo decir es que en los últimos 10 años han sido de profundos cambios, y principalmente cambios muy profundos en el mundo de la comunicación. Y estos cambios, que son tectónicos, digo yo, también han tenido un tremendo impacto en el ámbito político y de gobierno. Es increíble, pero parece ayer nomás que nuestro paradigma de comunicación estaba dominado por los medios tradicionales. Yo mismo fui un director de mercadeo de grandes corporaciones internacionales en el siglo pasado, desde los años 1990 en adelante. Y yo recuerdo que estábamos dominados por la televisión de aire, la radio, los periódicos impresos y las revistas.
Esto era el mundo de los medios tradicionales, que hoy sobreviven en más y en menos. Pero hoy podemos ver que, en retrospectiva, que estos medios tenían o adolecían de algunas anomalías, podemos decir así, para el mundo de hoy. En primer lugar, el alcance limitado, la televisión, los diarios, centímetro columna, costo por impacto, era un indicador que medíamos en mi época de multinacionales, la radio, la televisión, los periódicos, bla, 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 tenía un alcance limitado. Era controlado porque los propietarios de los medios de comunicación, como es hasta hoy, tenían un funil, un embudo, le llaman gatekeeping, bastante estricto, y no todos podían tener una columna en un periódico o en un segmento de un noticiero. Esto es importante, estoy repitiendo, esto ya varias veces lo dije. También tenían una característica de la unidireccionalidad. Los medios tradicionales ofrecían una vía de comunicación muy unilateral y los espectadores eran más bien pasivos. Costosos, era cara la comunicación. En medios tradicionales era costosa. Hacer una campaña era mucha plata. Aparecen las redes, los medios digitales. ¿Qué pasa? Alcance global. Yo mismo me sorprendo. Estando en Paraguay hace poco, tuve que dar entrevistas, algunas por medios digitales, otras por medios tradicionales. Llegamos a Buenos Aires, llegamos al Brasil, llegamos a Rusia, llegamos a Uruguay, ¿verdad? Y por las redes podés llegar a cualquier parte. Es mucho más democrático. Con un smartphone cualquiera puede ser un facilitador, dueño de una primicia. Se ha democratizado más la información. La información de darle forma a datos y puede ser también manipulado. Y muchas plataformas sociales son gratuitas, entonces cualquiera puede editorializar sobre cualquier cosa. Cualquiera puede ser una autoridad en cualquier cosa, para bien o para mal, porque por los mismos canales por donde circula la información, circula la desinformación. Y la interacción, que vamos a medir hoy en cuanto a senadores, quiénes son los que más interactúan y los que menos interactúan en las redes sociales. Hice un estudio con un OSIN acá. Por otro lado, es mucho más veloz. Los algoritmos de redes personalizan y nos muestran el contenido que queremos ver, no necesariamente lo que debemos ver. Byung-Chul Han dice que nos hemos puesto un grillete, ¿verdad?, digital. La movilización, las redes sociales permiten que movimientos políticos se movilicen de manera más rápida, a mayor escala, y así por delante. Bueno, con todos estos análisis, entonces hoy les doy la bienvenida a dos consultores, ya no solamente nacionales, porque al presentarse van a ver que han extrapolado las fronteras nacionales, consultores en comunicación social y en comunicación política. Ellos son paraguayos, estoy muy orgulloso de ellos porque uno de ellos ya es un dirigente de un gremio o de un grupo internacional de consultores políticos. Aquí a mi izquierda los dos, les saludo al Tano Rojas, que es, aquí está a mi izquierda, y después acá le saludo también a otro, pero primero presentate vos, Tano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor Raúl? Muy buenas noches, un saludo para vos y para toda la audiencia, también para Nahuel. Bueno, y hoy teniendo esta primera participación en la televisión, da como presidente de Paraguay de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, algo que fue oficializado la semana pasada, así que digamos muy orgullosos y gracias por la invitación. Es desde México hasta Tierra de Fuego. Es, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego y también, digamos, hay representantes en España y en Portugal. Bueno, genial. Les saludo a Nahuel Ayala, con quien tuve la honra de trabajar en campaña. Ganamos la campaña. Por primera vez hubo alternancia, creo que, o por segunda vez, en Asunción. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias. Un saludo también para Miguel. Bueno, el tema de la comunicación política y sobre todo vinculado con el tema de las redes, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en una campaña que tenía muy poco presupuesto. Si no te pagué nada, me acuerdo. Bueno, que sí, todavía, capaz que ahora... No sé si te debo todavía. Y desde las redes se logró bastante. Hicimos una estrategia que pudo tener mucho impacto ahí. Hoy las redes te acercan no solamente al ciudadano promedio, te acerca al votante y
en este momento, además de los datos que uno puede conseguir con respecto a la cantidad de seguidores, la interacción, es también interpretar qué es lo que genera todo eso y si es que se puede traspolar. Chaqueñito puede tener algo que después Busarquis pueda utilizar o son incompatibles. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué dices tú? Primero que hay que hacer un estudio de cuál es la audiencia. Sí. No te sirve de nada tener una interacción elevada si es una audiencia que el día de no vota. ¿Puede ser eso? Totalmente. Hay muchos casos. Hay muchos casos. Bueno, yo les voy a pasar algunos datos para comenzar a interactuar también nosotros acá. Estuve mirando en redes sociales, 45 senadores, 1.632.100 seguidores en los últimos 28 días. Comenzando con la diputada Katia González, 295.000 seguidores, y terminando con una señora también, Zenaida o Zeneida. Zeneida Delgado, 45 seguidores. Este estudio lo hice solamente en Facebook, que tiene más de 4 millones de, creo que participantes, se puede decir. Pero aclaro, antes de que me hagan vuestros comentarios, primero cuantitativos. 1.632.100 interactuantes o seguidores de estos 45 representantes del pueblo paraguayo en el Senado y 523.671 ¿cómo esto es? Sí, reacciones, comentarios, han compartido o han reaccionado like o no, desacuerdo o en acuerdo con estos. ¿Qué me pueden decir de el Senado y estas métricas iniciales? Nahuel, vos estabas hablando. Bueno, el tema de las métricas te sirven para medir en términos cuantitativos, pero el análisis tiene que ser cualitativo también. Hay que ¿Cómo saber, se hace eso? Y vos tenés una serie de herramientas que te permiten, por ejemplo, identificar si Katia tuvo un punto importante de interacción, cuál fue positivo, cuál fue neutro, el porcentaje que fue negativo, en qué temas fue positivo, neutro. ¿Y en qué fue negativo? Y en qué fue negativo y cuál es el impacto real que tiene. Porque de repente vos podés tener en un análisis 70% de negativo, pero ese 70% es un 70% de nicho, o un 70% que en realidad representa a los bots, a los trolls y a gente que no te va a cambiar la mirada que tenés sobre ese gobernante. Entonces, sobre ese político. Sobre ese político. Sí. Y vos tenés 70% negativo, pero por ahí lo que está más arriba dentro de ese diálogo son todas cuestiones positivas o neutras. Entonces, es un análisis no solamente de la interacción, de la cantidad de seguidores, del sentimiento, del alcance de ese sentimiento y el alcance de ese debate. Y después vos tenés que, por ejemplo, tenés que cruzarlo con Google Trends y ver si es que es una discusión de nicho o si efectivamente Paraguay está hablando de ese tema. Hoy hacíamos una mirada y uno podría pensar que por el destaque que le dio la prensa la gente iba a estar hablando del tema de Nanagua. Y en realidad la búsqueda de Nanagua es muy limitada si es que comparamos, por ejemplo, con este accidente que tuvo ayer un jugador de fútbol en una cancha privada. Ese arrasó. Ese arrasó y arrasó también el tema de IPS. Y uno pensaría que está vinculado con las investigaciones sobre IPS, pero en realidad lo que la gente estaba buscando era dónde se le puede atender, dónde puede pagar, dónde puede ver su perfil. O sea, no era el escándalo de que se está asaltando el IPS, que ayer el Contralor en un programa nocturno de televisión dijo, en IPS todos asaltan, todos sobrefacturan y todos se cubren entre todos, me dijo ayer. O sea, no era eso, también la gente buscaba en IPS a qué hora iba a atenderse. Exacto. Claro, digamos, porque a partir de hoy, hay que decirle, digamos, a la audiencia, a partir de hoy comenzaba el consultorio nocturno. Entonces, digamos, mucha gente comenzó a interactuar sobre el alcance de los consultorios nocturnos, hasta qué hora era, y principalmente si iba a haber en todas las especialidades, antes que las situaciones, digamos, planteadas por Nahuel. No solamente lo de Nanagua y también, digamos, otro tema. Mañana va a haber paro general en toda la Universidad Nacional. También era un punto de impacto donde la gente no interactuaba mucho, pero sí dentro del mapa general a nivel país tuvo un mayor impacto. Quiero tirar dos números que tengo acá en mi dashboard y quiero que me comenten. ¿Por qué Katia González tiene 295.782 seguidores
y Chaqueñito 280.000, Salim Busarquis 233.000, y ahí, boom, baja fuerte, Patrick Kemper 106.000, y después va Rafael Filisola Arnal, ese es el ranking. Y la siguiente pregunta, uno termine. Katia tiene con 295.000 fans, cantidad de fans, 34.000 reacciones, feedback, y en cambio Chaqueñito con 280.000 tiene, atendé, una paliza a todo el mundo, ¿eh? Y los temas de Chaqueñito no sé qué son, podría averiguar, pero hoy no los traje. 285.000 reacciones. Katia tiene más seguidores y 34.000. Y Chaqueñito 285.000. Te resumo. Decime, yo no sé. El tema de Katia, lo fabuloso de Katia es que sus contenidos son políticos. Y ella sí tiene alta interacción. Algo que Chaqueñito no logra porque él no entra en esa discusión. Chaqueñito lo que hace es, se saca una foto persiguiendo una gallina o comiendo asadito. Pero mira, no, Pero te puede servir para monetizar capaz, pero eso no significan votos. Un me gusta, una interacción no es un voto. Hay que saber de quién es esa gente. Y acuérdate una cosa, Chaqueñito entra por payo. Él en estos 5 años el efecto halo. Él tiene que en estos 5 años construirse. Porque encima que ahora se separó de payo y entra a un partido tradicional, en el partido tradicional él debe tener detrás suyo 100 personas que quieren ocupar ese espacio y que tienen estructura. Katia postea 1,2 veces día. Chaqueñito la revienta 5 veces día. O sea, claro, pero también, digamos, hay que mirarlo desde otro punto de vista, Víctor, Nahuel y audiencia. Vos fijate, recién nombrabas a los 4 primeros. De los 4 primeros, hay... De los 5 primeros, hay 4 que no tienen una historia política, que no vienen con un periodo anterior. Katia, que el año pasado o durante el gobierno anterior era diputada, Salim y Patrick, que venían siendo senador. ¿Y cuál es el efecto Pando? Gente nueva, como Chaqueñito, gente que no tiene vicios, como Chaqueñito, donde la gente intenta interactuar para ver si es que el mismo léxico que utiliza en su propio nicho, en su propia gente, esto se repercute dentro de la política. Hay que tener en cuenta algo que lo venimos estudiando desde hace mucho tiempo y se está viendo en las elecciones que se van a dar en la Argentina. El voto bronca, el voto hastío, donde la ciudadanía ya está cansada de las mismas y las viejas promesas del sector político, donde aparece una persona fresca, donde aparece una persona nueva, como fue Chaqueñito o como le sucedió a ustedes en la selección con Mario Ferreiro. Si bien era conocido, pero venía de otra índole, no venía del sector político y a veces, digamos, se necesita rejuvenecer a estas nuevas caras que están apareciendo en el sector político. Eduardo Nakayama es también alguien que no hace mucho... Es nuevo, se puede decir que es nuevo, ¿no? No, pero él tiene ya un recorrido y aparte toca temas que también generan bastante interacción. Él juega mucho con el tema de la historia, acuérdate que incluso... Ese es su core business. Sí, totalmente. su bandera. Y ocupó mucho espacio ahora en sus intervenciones dentro del Senado porque la oposición, al ser poca y al ver existir pocos voceros y pocos voceros con buena... Con una cierta credibilidad. Y con oratoria, eso también le da destaque. Mira, Eduardo Nakayama, Beto Ovelar, ¿quiénes son los que usan con mayor eficiencia? Aquí es una ecuación múltiple, pero no voy a explicar ahora, pero los más eficientes en el uso, se llama rendimiento de eficiencia, son Beto Ovelar, Eduardo Nakayama, Celeste Amarilla, Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarela Valiente, son los que tienen 100% de eficiencia, que es una ecuación múltiple de varios indicadores, ¿verdad? Y después hay gente muy interesante como Derlis Osorio, que no tiene muchos seguidores, Derlis Osorio, pero el engagement, dice acá, que la gente se motiva. ¿Qué es engagement para vos? La interacción,
El compromiso. El compromiso, la Eso sí, sumatoria que de se feedback queden. que están teniendo para ver, digamos, si Sí. es que el mensaje llega o no ante ese tipo de situaciones. ¿A dónde voy? Los colorados tienen más engagement que los opositores. ¿Por qué puede ser eso? Y simplemente, digamos, por la cantidad de... No, es cantidad, ¿eh? No, pero es por la cantidad de afiliados que tienen dentro del partido. Y por el uso que le dan a las redes. También hay que ver a qué se refiere con eficiencia, si es por Eficiencia es una cosa, termino. Sí. Ahora engagement. Sí. O sea, engagement es una serie de también unas ecuaciones múltiples acá que más o menos te dice cuando el emisor, que generalmente postea, le responden más, comentan más, reenvían más y le creen más. Ahí el dato Hay que que nos sacar. falta es si es positivo o si es negativo. Claro. Eso puedo sacar para la próxima vez. Pero el engagement es más fuerte en los... Los colorados. Yo creo de que los colorados tienen un grado mayor de confianza mutua con sus respectivos... Pero no solamente- independiente de si les volean o No, les claro, volean. pero a ver, no pensemos en esa confianza que puedan llegar a tener con el electorado. Pensemos en la cantidad de afiliados que tiene un partido. ¿Cuánto tienen? Y tiene más de 1.300.000 afiliados el Partido Colorado. ¿Cuál es el grupo político más grande del Paraguay? El Partido Colorado. Sí, el Partido Colorado. Errado, aplazados los dos. ¿Por qué? Los sin partido. Sí, pero no tienen representatividad. A ver, digamos, permitime que te diga. No, claro, pero Los no, que rinden. no asumieron una identidad política. Bueno, entonces, y digamos, que no tienen pueden un día- representatividad. Que Claro, pueden Pero un día entonces no tienen coger una sorpresa, representatividad. como decía mi suegra. Correcto, perfecto. Pero No. hoy no tienen representatividad. No. Eso, lo que vos estás diciendo es muy, pero muy claro y quedó demostrado en las últimas elecciones. Cuando vos comenzás a hacer la sumatoria de el voto en blanco, el voto nulo y toda la oposición junta, superaba al Partido Colorado. Claro. ¿Cuál era la mayor discusión que había antes del 30 de abril que la oposición se tenía que unir? Toda junta para tratar de derrotar a la ANR. Sí. Entre dos partidos, entre el PLRA y los votos que sacó Pando Cuba, más el voto en blanco, superaba tranquilamente al Partido Colorado. Pero siempre fue así. ¿eh? Está bien, pero En todas las mientras, elecciones. pero El mientras vos Partido no tengas Colorado- representatividad, no te sirve absolutamente nada de que vos tengas una mayor cantidad de gente en contra de. Que ese fue el mayor error que se produjo el 30 de abril. Trataron de poner de que era en contra de, mientras, digamos, no ponían una idea positiva para que pudiesen ganar esa elección. Tengo una pregunta que diariamente me aparece, es una interrogante. ¿Cómo es posible que, porque yo entiendo, pues todo pues, es narrativa, la narrativa A contra la narrativa B contra la narrativa C? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que la narrativa, porque había una narrativa que era corrupción, era el key issue, era el tema principal, y había otra narrativa que era Dios, patria y familia, vamos a estar mejor. Uno es la corrupción o la corrupción. ¿Ganó? ¿Cuál ganó? Ninguna de las dos. Bueno, contame por qué. Primero porque el tema de la corrupción es un issue de ONG. A la gente no le importa. Y vos cuando ves una encuesta, la gente convive con la corrupción. Por más que te diga, porque quiere quedar bien con el encuestador, de que genera un problema. Entonces la Pero gente... ese es el show nomás. Ese es el show nomás. Bueno, vos usás eso como una bandera y si eso no está pegado a violencia o a hacer que la corrupción tenga un nombre y apellido, no funciona de nada. O sea, como concepto volátil, no es algo que le genere movimiento a la gente. Y el Dios, patria y familia es de nicho y sirvió como mensaje para un sector. Pero en realidad lo que terminó moviendo y que es lo que pasa en Paraguay es que es el partido, la política termina siendo un cerro limpio. Y vos, Polarización. polarización, pero polarización muy clara entre dos partidos, donde hay unos representantes de movimientos o partidos que son externos, que son de nicho, que tienen seguidores, que pueden generar un cambio, pero que no llegan a los números tradicionales que te puede llevar un Partido Colorado. El Partido Colorado es transversal, es desde el tipo con poca educación hasta el ingeniero con una maestría en una universidad internacional. Sí. A ese fanático del Partido Colorado Sí. no pasa por su educación, pasa por una cuestión de arraigo, pasa por una cuestión de, De tradición, identidad. de identidad. Y aparte de eso, es el mismo que también le critica a sus pares cuando ve que las cosas no funcionan, pero que no le va a votar a un liberal. ¿Qué A no ser decís? que este liberal sea, no sé,
Algo completamente Ahora le diferente. votaron, Claro. ¿no? No, a ver, comparto mucho con lo que está comentando Nahuel. Le sumaría a esta situación de que en las últimas elecciones para mí no hubo esa rivalidad del Cerro Limpia buscando dos partidos. Era un partido y era estar en contra de ese partido. Ahí, digamos, fue donde se produce el mayor problema y es donde la gente del partido, me refiero al Partido Colorado, se sintió netamente ofendida, se sintió que le mojaron la oreja, se sintió que había una persecución en contra de la ANR y es ahí, mientras todo el mundo veía de que había una falencia, ellos se unieron para tratar de derrotar ese discurso que buscaba principalmente un sector que quería estar en contra de ese partido. ¿Hubo ideas? No hubo ideas. No hubo planteamientos, no hubo necesidad de cambios. Mientras ellos trataban de golpear o trataban de menoscabar una idea, el Partido Colorado, vos fijate, digamos, históricamente, desde diciembre, que se ganó las internas, hasta el 30 de abril, que se produjo la elección, no hubo necesidad de salir a contestar un agravio. Hoy por hoy la ciudadanía, cansada, hastiada de esa violencia verbal, fue y se decidió, básicamente, digamos, por alguien que decidió no salir a responder los ataques y enfocarse hacia un norte, hacia comenzar a mirar más el bosque que el árbol. Ayer aprendí que hay una realidad epistémica, doxástica, lógica, metafísica y física, filosofía y todo eso. Sí. Ayer recién aprendí, entonces voy a tener que leer mi copiatín. Ok. La epistémica es la calidad y la cantidad de lo que vos conocés. En Paraguay hay 9 años nomás de escolaridad, quiero que sepan. 12 es para comenzar a ser medianamente país desarrollado. Sí. Subimos un año de escolaridad a cada 10 años. Ergo, dentro de 30 años... Vamos a estar en los 12. Mal estamos, les paso un dato Sí. que me lo pasó el director del INE. Sigamos. Tu mundo es la cantidad de tu capacidad lectora, te da más mundo, es la epistémica. O sea, cuán grande es el mundo que vos conocés, pues, la epistémica. La doxástica es las creencias. Ya se ya teré, pora. Te falta el curupí, pero no El lo dejamos ahí. La dejamos ahí. Pero, bueno, que son las creencias, era la creencia. Sí. Y en las creencias voy a hacer un análisis, después quiero que me lo comenten, no me profundicen. El tercero es la lógica. El paraguayo en eso es, yo en primer lugar, me es difícil a veces tener un pensamiento racional o lógico. Por ejemplo, tenés que gastar menos de lo que ganás. Eso no es lógico. Debería serlo. Pero, Algo que no ocurre. chao. Sí. Después tenemos la epistémica, que es ser o no ser. ¿Para qué es lo que, quiénes somos? ¿Para qué nací y a dónde voy? ¿Quién soy? Esa ya es filosofía. Pero esa pregunta, por ejemplo, en paraguayo no se puede hacer porque vos estás en un país con una deuda importante de la gente, por más que el país no tenga la deuda, porque el país tenga una deuda limitada, vos tenés la gente que está corriendo para pagar su ande, para pagar su crédito ágil y para llenar su heladera. Eso no le da espacio para la filosofía. ¿Está bien? Entonces, el elemento de el quién soy y para qué estoy, en realidad se transforma en voy a llegar a mañana. Sí, está bien. Y el último es la realidad física, al cual vos te referís, que es Hendú la, ¿cómo es que se dice? Ustedes parece que son argentinos hablando guaraní. Hendú Cabañú. ¿Y cómo se Reza. Muy bien, acaban de salvar. Entonces, y la realidad física, que es, no tengo para comer mañana. Sí, es pensar en la olla, pensar en el estómago. Entonces, la realidad física, la epistémica, la lógica, la doxástica, que son las creencias, ¿verdad? Los mitos, las leyendas. Mariscal López nos va a salvar, no sé quién, Bernardino Caballero reconstruyó, el segundo fue Stroessner, el segundo que reconstruyó, son las Creencias y que son a veces creencias limitantes, ¿no? limitantes. Y la primera es que tenemos luego un mundo estrecho, porque tenemos 9 años en promedio y muchos están por debajo de eso. Bueno, ¿a dónde voy? Me enseñó un colega vuestro que se llama Hugo Duarte, ¿lo conoce? Sí, el profe. El profe, así le llaman Sí, ustedes. sí.
y le doy a él ¿cómo se dice?, el crédito. Dice, mira que el paraguayo está ya entrenado, secular, de siglos viene, de que él no tiene ninguna responsabilidad sobre su vida, sobre su presente y sobre su futuro. Hay alguien que va a venir a resolverle sus problemas, claro. Porque eso es muy de la iglesia, no, allá está, te va a venir. Después, cuando le matamos a Dios, apareció el presidente seccional, apareció después, ese te va a salvar también, ¿verdad? Te va a salvar el líder del comité liberal, ese te va a solucionar tu problema de que te falta el remedio o el trabajo o la comida o el esto o el aquello. Y después te iba a salvar el mercado, pues nos va a salvar también. Y hoy te van a salvar las empresas. Es cierto esto que dice Hugo, de que el paraguayo es una persona que terceriza siempre en otro la responsabilidad de su hoy y de su mañana. Nunca se hace responsable de. ¿Eso es cierto, Pico? Sí, muy cierto. Y queda demostrado en las votaciones y queda demostrado principalmente en la participación que están teniendo elección a elección. Cuando uno piensa que en un país democrático o en un país del primer mundo va creciendo la cantidad de electores, acá decrece en la interna y se iguala en la general. Cuando debería ser al revés. Deberías tener un mayor crecimiento en las internas para que vos puedas elegir libremente y después, digamos, en la general mantener la misma cantidad de electores que tuviste en las internas. A vos que te gustan mucho los números, te dejo una tarea para el próximo programa, Víctor Raúl. Dale. Fíjate cuánto fue la participación de las internas del Partido Colorado y cuánto fue la participación de las internas del Partido Liberal, los dos partidos más importantes que tenemos acá en el país. No contemos los partidos chicos, porque, como suele decir, digamos, alguien como Hugo Portillo, la senadora Mandor Votada en la interna tuvo solamente 53 votos. Después vamos a pensar, digamos, y vamos a discutir si eso está bien o está mal. Pero volviendo a la pregunta anterior y a tu tarea para el próximo lunes, fíjate que en la general, cuando vos comenzás a sacar los números que tuvo el Partido Colorado, fue en aumento, es decir, de que superó la cantidad que tuvo en las internas, mientras que en el Partido Liberal fue menor. La responsabilidad del ciudadano queda deslindada a saber elegir quiénes van a ser los candidatos. Mira, yo te agregaría un elemento positivo en todo esto, porque ¿quiénes son los que generan 7 u 8 de los empleos en todo el país? Las pymes. De cada 10 empleos, 7 generan las pymes. ¿Quiénes hacen las pymes? Los emprendedores. ¿Quiénes son los emprendedores? Lo que agarran, toman una idea, se hacen responsables y van hasta el objetivo. El inconveniente que tenemos en Paraguay es que, como dice Miguel, la participación ciudadana termina con la votación, sí, y no hay una mirada cooperativa que abarque la parte política y un seguimiento. Pero eso también está vinculado con la necesidad del día a día de la ciudadanía y los que pueden estar mejor no necesariamente trabajan en gremios o tienen mayor impacto o mayor participación en esos espacios libres donde se podría generar esa participación. Y la participación termina en el teclado. Entonces después es culpa de otros y es otro el que tiene que venir. Y este es un caldo de cultivo para que venga alguien que diga, vamos a patear el tablero de forma violenta, como dice mi ley, y vamos a sacar la casta. ¿Hay casta aquí en Paraguay? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Digamos, para mí, la casta política son los funcionarios que siguen mamando del Estado y siguen buscando alguna alternativa para seguir teniendo una cierta vida política y es lo que te producen la participación y es la gente que votación a votación va y hace la movilización, no solamente por él, sino, digamos, a sus familiares y a sus amigos para que ellos sigan viviendo de. Esa es la casta, cuando dice Milei, es siempre política. No. Milei no se refiere a castas también de grupos económicos, sí, monopolistas. No, a ver, digamos, Milei va mucho más allá. No solamente, digamos, una casta política, sino, digamos, la casta empresarial muy acostumbrada a los distintos espacios de poder que se viven en la República Argentina, donde los dueños siguen siendo las personas de doble apellido que dominaron históricamente el vecino país. La poca información también que tiene la gente, porque
La empresa que le banca a él es una empresa que vive de licitaciones públicas. Él también es parte de la casta. Nada más que la ciudadanía rabiosa no ve eso, no lo ve a él como parte de la casta. Y ese discurso de alguna forma es representativo de algo que ya no se puede construir, sino que hay que destruir para ver qué sale. Eurnequian. Exacto. Eurnequian Group. Quiero volver al Paraguay. Hay tres cosas hay tres mitos, creencias, ¿cómo se dice? Arquetipos también se dice, ¿verdad? Esa es una palabra que se usa. Arquetipo está vinculado con las personas. Con las su personas, modelo, bueno. sí. Bueno, y voy a hacer cómo piensan dos pensamientos arquetípicos de dos actores. Antes voy a explicar algo que me enseñó un economista y yo ando leyendo mucho sobre ello y se llama Buchanan, James Buchanan, dice que en un mercado hay tres actores, mercado económico y político de Milton Friedman. El primer actor es el productor, el segundo actor es el consumidor y el tercer actor es el político, dice Buchanan. Arrow habla de la teoría de las imposibilidades, que después podemos profundizar. Y Buchanan dice, el primero busca maximizar sus beneficios, cobrando el mayor precio posible al consumidor para obtener máximo beneficio posible para él, porque él es un ser egoísta y ambicioso. Adam Smith. El segundo, el consumidor, también es un ambicioso egoísta. Todo para mí, nada para nadie. Quiero pagar el menor precio posible para obtener el mayor valor, mayor beneficio posible por un precio que pago de un producto o servicio que lo compro en el mercado. Estos dos, que son egoístas, porque no se olviden que en la relación de estos dos es de suma cero. El que pierde este, el que gana este, lo que gana este pierde el otro. Lo que gana este pierde el otro. Y llegan al final a un acuerdo que se llama, por el medio del sistema de precios, que se llama precio de equilibrio. Por eso, hermano, se matan los dos. Allá en el origen, allá cuando comenzó el mercado, no sé dónde comenzó. Sí, no importa. Bueno, entonces te doy 2 cabras por una vaca, o te doy 2 vacas por una cabra, no sé cómo fue. Para evitar sacar la espada y matarle el uno al otro, el sistema de precios, tranquilo, no, muchachos. Sí. Para no matarnos en nuestra ambición, que la tenemos, vamos a fijar un precio, te doy 2 y de paso te doy, no sé, una oveja, una gallina. Así comenzó el mundo. Y el tercero es el político, que está mirando a los dos. Y los que votan nomás creen que el político no tiene el mismo ADN de estos dos. ¿Cuál era el ADN de estos dos? Claro, la compra y la venta. No. Y de mayor ambiciones. Sí. Y sacar un menor beneficio, sí. Ese político que se va, les contrata a ustedes dos para que decir, yo soy generoso, todo por ustedes. Yo estoy acá, como dijo la otra vez, Arévalo dijo, yo no estoy acá para ganar dinero, dijo. Alguien, parece que vos le hiciste la campaña. Yo no dije nada de eso. Dice Arévalo, yo no estoy acá para ganar dinero, yo estoy acá porque soy un altruista, dice. Bueno. Y no, ustedes le hacen la campaña a esos tipos que se llaman políticos y ellos están con Ari con el único objetivo de asaltarle a esos otros dos. Ese es el pensamiento de la ciudadanía y por eso la gente no quiere bajar a la política. Y ese es un pensamiento errado, porque si eso fuese así, Víctor... Eso lo dice Buchanan, cuidado, no lo digo yo, ganó premios Nobel. No, está bien, pero a ver, los premios Nobel No, también se equivocan. No, lo que él dice es una manera de decir. Yo exageré, hice lo que se llama exegética. Pero vamos a salir de la exegética y digo, no, en realidad ese personaje está allí también egoísta, él es. Y él dice, bueno, yo voy a gobernar. Y también es ambicioso. Y también ambicioso. Y a él, ¿quién le frena? Dice Buchanan. Ganó premio Nobel en el 85, creo 86. Y él dice, a ese le frena el accountability de estos dos que son los ciudadanos sobre él. Y una democracia participativa y donde cuando él gana, él no gana todo, sino que hay una oposición que es del Parlamento o inclusive si es un gobierno de coalición, como hicieron los judíos para salir de la inflación. En la Argentina solo sale de la inflación, según ahora ya me pongo la corbata del economista, si hay un gobierno de coalición. No va a salir Milei con un... Después le voy a explicar cómo funciona la inflación porque es una cuestión psicológica. Entonces, volviendo al tema, y no se frena de golpe. Nunca nadie frena de golpe. Imposible frenar de golpe un Titanic, que es lo que se llama indexación.
Sí. La indexación es una cuestión inercial, que hay una eterna pelea de no credibilidad mutua entre el empresario y el trabajador. Sube el precio en una paritaria, cuando llegó a su casa, no sube el salario en una paritaria, solo que cuando él llegó a su casa, el empresario ya subió el precio. Hace otra paritaria, ¿verdad? Sube un poquito el salario y ahí van. El accountability no empieza y no termina en la Contraloría General de la República. No. El accountability, inclusive en esto que estamos hablando, de las redes sociales, el accountability. Es que ahí está, esa es la clave de hoy. Yo creo que independientemente a lo que deseen los distintos actores, hay una tendencia al equilibrio y el que esté mal no va a querer estar todo el tiempo mal, y ahí es donde vos tenés la crisis. Entonces, el elemento que van a tener que ver las autoridades actuales, independientemente al discurso, al relato que tengan, es hacer foco en que la gente no la pase mal. Y con eso vos tenés una victoria y podés terminar bien el gobierno. Eso, finalmente esa es la clave. Y en redes... No la pase mal no quiere decir que esté mejor. Que no la pase mal nomás. Ah, ya es suficiente. Claro que sí. Si vos aunque no mejore. Si vos podés... No, pero a ver, digamos, el no pasarla mal termina mejorándote de cierta manera. Quizás no de una manera financiera o económica, pero sí comenzás a mejorar en distintos puntos de vista, comenzás a mejorar en una cuestión de salud, de no ponerte nervioso por tal o cual motivo. Termina mejorando el hecho de mantener ese mismo nivel de vida y ese mismo statu quo. Así que digamos, no es que el hecho de seguir de la misma manera significa de tratar de estar mejor, digamos, como el eslogan que está utilizando este gobierno. Hoy estoy peor. ¿Cómo es? Hoy estoy mejor que mañana. Hoy estoy peor, ¿cómo es? Pero mejor que mañana, dice el tipo. Sí. Pero también hay una cuestión antropológica. La gente en este país piensa al día. O sea, el porcentaje que proyecta... 2 días. Que proyecta es mínimo. Entonces, esa es una educación que se tiene que tener, pero eso no quiere decir que la gente no tenga... no tenga objetivos. Lo que quiere decir es que quiere resolver su tema ahora. Y si vos como Estado le generás un escenario donde el de Credit Ágil no le va a volver loco en el teléfono y él puede pagar sus deudas, vas a tener una ciudadanía tranquila. Claro. Bueno, ahora entro en los dos imaginarios arquetípicos. Escribí yo acá, va a ser un artículo mío próximamente. ¿Por qué y para qué pagar impuestos? Yo le escucho a mis amigos empresarios, dicen así. Si los políticos se encargan de dilapidar, malgastar y robar, es una especie de mantra que todo el mundo responde. Los recursos recaudados por el Estado, enorme e ineficiente, de los contribuyentes. Víctor, me dicen algunos, pues yo predico que hay que recaudar más. Sí. Más recaudación, Víctor, es más robo y más ineficiencia. Y le pongo un número. Según el Banco Mundial, el 3,9% del Producto Interno Bruto paraguayo, los políticos malgastan o roban. Ahora voy a lo segundo. Yo hablo con mis amigos, no es que hablo, percibo nomás, de los políticos. ¿Por qué cobrar impuestos si es más fácil ganar una elección financiado con el dinero corrupto del sector privado que paga mi elección? Más una hora con listas abiertas donde todo contra todo. Yo encuentro a quién le voy a prometer que le voy a vender incumplimiento de normas cuando yo esté en el sector público, ¿verdad? Como referente. Y entonces yo le digo, no te vayas a preocupar, financiame mi campaña, que cuando yo esté en el MADES, no voy a irme a hacerte ninguna multa y vos podés seguir contaminando el río y los arroyos y podés cortar el árbol también. Y podés traer ese no sé cómo se llama, agrotóxico que está prohibido en otras partes. Yo voy a hacerme el ciego nomás. Entonces, eso dice Además, yo sé de que estos empresarios son grandes evasores y grandes bandidos también, como yo. Así piensa el político. Mira que te estoy llevando hacia una situación, y es muy cierto. O sea, que lo que dijo el primero es cierto, y lo que dijo el segundo es cierto. Estoy saliendo del Cerro Olimpia, estoy saliendo del binario, del bueno malo
Poli, Bandi, Cerro, Olimpia, bien, mal, infierno, cielo. Estoy llevando hacia un matiz de pensamiento, dentro del pensamiento crítico, que tiene más variables. Y dice, y ahora te doy un número, ¿ustedes saben cuánto evaden los empresarios paraguayos? ¿Saben o no saben? Te voy a decir la fuente. Oscar Orué, mi fuente. Tapa de la Nación, dice 1.900 millones de dólares. Ergo, lo que evaden los empresarios es 1.900, lo que roban los políticos es 1.600. 1.900 más 1.600, 3.500.000. 3.500 millones de dólares. No necesitamos nosotros subir un punto porcentual la tasa de impuestos, sea cual fuera el impuesto, para subir de una recaudación que hoy es 4.500, Ñamoí supe 5.000 millones de dólares más 3.500. 8 millones y medio. 8.500 millones de dólares con un Producto Interno Bruto de 45, 50. Es decir, podemos subir rápidamente la presión tributaria y podemos mejorar la calidad del gasto. Si el político bandido no malgasta y no roba tanto, y si el empresario bandido, también tan bandido y egoísta como decía James Buchanan, estoy exagerando, ¿verdad? Estoy haciendo un cuento para que ver si nos entendemos. Y entonces, el Estado que resulta de estas dos verdades, que son ciertas y verdaderas, valga la redundancia, es una estructura corrupta, raquítica, de lavado, de corrupción, sin recursos para nada, no dan seguridad física ni jurídica, ni siquiera la propiedad privada, porque estamos en una economía de mercado, siendo tipos de derecha. Yo digo, esto no le sirve ni siquiera al tipo de derecha. En la pandemia se probó, el Estado no tenía dinero ni para dar de comer a los cautivos, que éramos todos nosotros. Y entonces nosotros tenemos una situación donde, mientras tanto, Payo, que hizo, no sé si ustedes le asesoraron, midió la temperatura y dijo, qué pistola, yo voy a aprovechar, todos le odian a estos políticos que roban 1.600 y todos los que están acá están explotados por estos empresarios, 67% de mano de obra fuera del mercado laboral, sin IPS y sin salario mínimo. Entonces le dijo, vamos a echar todo ahí el Tribunal de Justicia Electoral, dijo, y se fueron los muchachos. Sí. Ahora, no les voy a pagar nada, pero les pregunto, ¿cómo salimos de estas pistas de autitos chocadores, donde no te va a ningún lado? Ni el empresario no puede crecer, ese empresario jamás va a poder entrar en la Grandes Ligas, y este Estado jamás va a poder satisfacer a los payistas que estaban ahí. Te agrego un dato más, 45% de la economía es informal, y la gente... pero olvidé de eso, y la gente vive de eso, sí. Y la gente asume eso como normal. Una, no solamente como normal, sino que como una salida a que tu sueldo no vale tanto como para vivir. O sea, hoy en Paraguay tu sueldo mínimo es de menos de 3 millones y si vos haces un cálculo real, el sueldo mínimo debería de ser de 8. Entonces, eso se cubre con la parte informal, eso para empezar. Con Clorinda eso. Exacto. Ahora, vos me decís, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos? Porque por algún lado tenemos que tener un pacto de la Moncloa o nos matamos todos. No, la pregunta que nosotros tenemos que responder es cómo nos ocupamos del tema y a quién ponemos ahí. Que se resuelva no es otra cosa. ¿A quién ponemos dónde? Ahí arriba que resuelva el tema. No. Lo que pasa es que vos sos idealista, vos querés resolver algo. No, yo y para eso necesitas que la ciudadanía se ponga de acuerdo. No vas a lograr eso. Vos lo que tenés, ese modelito, mi querido Nahuel, terminamos tomando una cerveza y vamos a seguir esto. Vos tenés el modelito de ese paraguayo que otro va a venir a resolverme. No, papá. No. Yo le quiero poner a ese otro. O sea, nosotros de la comunicación... Vos tenés pensamiento mágico de venir un país, te va a decir país, no. Jamás te va a resolver. Es que los países son culpables de esta situación. Eso no tiene una solución si no hay un acuerdo. Claro. A nivel ciudadano. Hacia ahí voy. Y político también. Pero, Víctor... Bueno, pero a ver, digamos, el político está dentro de la ciudadanía. Bueno, claro. ¿Y cómo ahora, digamos, ¿cómo es que no, porque los dos se odian, no es que se odian, son rehenes mutuos. Yo sé que vos, empresario, sos bandido. Financiame a mí la elección y te voy a hacer así para no seguir viendo tu bandidaje. Y el empresario dice, yo sé que vos sos un gran bandido político y por lo tanto jamás te voy a pagar mis impuestos. ¿Cómo rompemos eso? ¿Cómo se llama eso? Sí, una contradicción. Es una encrucijada. Es un círculo vicioso de efecto mutuo y circular que se retroalimenta y crece. Y está Payo ahí esperando en el Hotel Cecilia, creo que está. Está esperando ahí que ellos sigan en eso.
Está esperando Payo. Es que Y a mí me preocupa eso. No hay una solución a No eso. tiene por qué preocuparte. Claro. Claro que me tiene que preocupar. Pero ¿por qué, digamos, te vas a tener que estar preocupando por una situación, por un outsider, donde quiere romper absolutamente, digamos, todo el esquema y donde no tiene representatividad ni en los políticos y mucho menos en el sector empresarial? ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con una mayor participación política de toda la ciudadanía. Donde se tiene que dar un pacto así, digamos, como fue el pacto de la Moncloa, por supuesto que se tiene que dar ese pacto de parte de la Moncloa, donde la ciudadanía tenga una mayor participación, donde tenga una mayor credibilidad, donde comience a encontrar respuestas de parte del Estado, llámese salud, llámese seguridad, llámese alimentación, para volver a comenzar a tener una gran credibilidad dentro de la situación ciudadana y política. ¿Qué fue lo que pasó en Uruguay? En Uruguay hubo un pacto de la Moncloa, por supuesto que hubo un pacto de la Moncloa, donde toda la oposición, que era lo que hablábamos al principio, se unió para derrotar a uno de los partidos tradicionales. Frente Amplio, ¿verdad? Así mismo. Hoy por hoy, Uruguay sigue teniendo un crecimiento sostenible. Hoy por hoy, Uruguay sigue creyendo en las cajas jubilatorias, donde hoy nosotros comenzamos a tener grandes discusiones. Está explotando. Claro, a ver, donde está teniendo un sector previsional mucho más seguro, pero ¿por qué? Porque pasaron más de 10 años donde la ciudadanía comenzó a tener una participación política desde comunidades vecinales, desde ser integrantes de algún partido tradicional, pero en el momento de la votación la gente iba y concurría y metía su voto. Ahora, para que vos logres eso, te voy a contar que se necesita plata. Y nosotros estamos en un déficit fiscal, que ahora vamos a ir al 4%, y no hay más plata. El Estado está colapsado para dar esos servicios públicos que vos dijiste, salud, educación, no sé, para todo eso. Y vos le ves a los nuevos ministros que se van a la tele. Yo veo los programas en la tele y le preguntan ahí los periodistas, le dicen, ¿qué? ¿Cómo le viene la mano, señor ministro? Usted es flamante, va a cambiar todo esto. Y dice la ministra de Salud, dice, necesito más dinero, dice. En educación dice lo mismo. La ministra de Obras Públicas está paralizada porque debe 300, 400 millones 600. de dólares, lo que fuere. Y según Carlos Fernández Valdovino, hay 1.000 millones que él va a emitir de deuda en los mercados internacionales financieros para pagar el déficit, deuda de remedio y deuda de ruta y de lo que fuere. Entonces, y vos me decís, se necesita que la gente crea en eso. Y yo ya vengo a contarte, ya voy, le cuento a ustedes, dos consultores políticos, y le cuento a la gente que está viendo que no hay la plata para eso. Porque si van a conseguir plata para eso, que no sea deuda, que encima todo el día le decimos guarda la deuda, ya estamos pasando el nivel de deuda pública sostenible, con un 10% de presión tributaria, y hablar de una presión tributaria que suba herejía, porque el que financió la campaña de los que ganaron, recibieron, ellos compraron una promesa, no te voy a subir el impuesto. Volvemos a lo primero. Viste que ellos se miran y dicen, yo sé que vos sos bandido, no me cobres más impuestos, pero te voy a financiar la campaña. Yo sé que vos sos un delincuente, más o menos, sos contrabandista, sos lavadores, más, yo sé todos tus datos. Y el otro dice, yo también sé todos tus datos. Entonces estamos en algo que se llama el dilema de los prisioneros. ¿Conocen ese estudio? Sí. El dilema de los prisioneros es dos tipos que están prisioneros porque él sabe todo de él sabe todo de él. Y los dos cayeron presos. Y el sheriff, el fiscal, le dice, che, te suelto si contás todo de él. Pero lo mismo le decía a él, dice, te suelto si contás todo de él, le digo a Nahuel. Y así están hoy los empresarios y el Estado. Y la ciudadanía que está viendo, y Payo es el que pilló eso. Entonces Payo dice, le iba a reventar a los ojeros, dice. Y le iba a matar en la plaza pública, le iba a cortar la cabeza a los políticos. Y la gente está allí. Expectante. Y van a tener que pasar 5 años. No sé yo. No, pero que va a tener que pasar 5 años. 5 años. Con la promesa vamos a estar mejor. Y viene la señora que nos ayuda a nosotros en la casa, mi señora y a mí, ¿verdad? Yo también le ayudo a ella. Y me dice que sus hijos, y ella misma me pregunta, ¿cómo anda Payo? Ella está preocupada por Payo, porque ella creyó. Y sus hijos creyeron. Mira que hay que orar por Payo. Porque, señora, mis hijos todos van a votar por Payo. ¿Y por qué?
Y porque él dio la solución inmediata. Su hijo no tiene laburo, su nena no tiene beca, no tiene estudios, son personas maravillosas, con un potencial enorme, yo les conozco. Y es lógico que piensen en Paño. Sí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vamos a resolver eso? Porque este país está colapsado. Nadie confía en el IPS. Ayer, después de escuchar lo que dijo el contralor de IPS, yo no sé quién es el empresario que va a decirle a su empleado, vení, yo te voy a meter en IPS. Hoy yo creo que la tendencia es un sálvese quien pueda, pero que es el espíritu propio de la gente y el entorno te lleva a eso. Los empresarios también. Es de todo, es de la clase política, es de la clase que moviliza al país desde la producción, es desde el trabajador, es el del ciudadano. No hay una cuestión de un espíritu cooperativo que se pueda volcar al ámbito de la participación ciudadana. Entonces, la pregunta está bien desde el punto de vista de la filosofía o de una cuestión de idealizar. Yo estoy hablando, no de filosofía. Pero lo que pasa es que no lo vas a resolver porque es un tema cultural. Entonces el tema es, ¿a quiénes posicionás para que exista un camino de confianza donde vos puedas empezar si querés realmente hacer el cambio? ¿Y quiénes están dispuestos a eso? ¿Qué decís vos? Comparto, digamos, con lo que dice Nahuel. Y principalmente, digamos, yo sigo diciendo y sigo sosteniendo de que esto va a haber un cambio cuando anda una mayor participación ciudadana y la gente, digamos, que lo vemos año tras año en las distintas elecciones, digamos, cómo se puede dar y cuando vos comenzás a trabajar y cuando vos comenzás a generar cierta confianza en el electorado, algo que hasta ahora muy pocas personas lo lograron. En los últimos tiempos, que saquemos la estructura por la cual ganó Santi Peña en la elección, saquemos la estructura, pero a partir de ahí hubo confianza en el gobierno de Marito que ganó. No sé si hubo confianza, para mí no la hubo. Volvió a ganar una estructura. ¿Hubo confianza en Horacio Cartes? Yo creo que sí, que hubo confianza en Horacio Cartes. ¿Por qué? Porque venía de ser un dirigente realmente conocido, donde fue un dirigente ganador, donde lo que se metió, y principalmente, digamos, en la cultura, con empresas de una gaseosa que todos nosotros de chicos la habíamos tomado, que se metió en la selección y fue la mejor participación de una selección de fútbol en un Mundial Mandor. Entonces sí había confianza en una persona. ¿Hubo confianza con Fernando Lugo? Hubo confianza con Fernando Lugo, de que la gente podía llegar a darse ese cambio con esa famosa alianza. ¿Hubo confianza con Nicanor Duarte Frutos? Hubo confianza con Nicanor Duarte Frutos. Anteriormente hubo confianza con Cubas. La confianza era de que cuando venía lo iba a sacar a Lino Oviedo. Sí. Esa confianza, digamos, se rompió enseguida y se produce, digamos, luego con el magnicidio de Argaña. Hubo confianza en Guasmosi y confiaba el sector empresarial, nada más. ¿Hubo confianza con Andrés Rodríguez? Ninguna. Claro. Entonces, en los últimos periodos donde hubo elección, vos fijate, digamos, fueron pocas las personas que generaron esa confianza para que la ciudadanía recorra y van a instalar su voto. De las últimas 4 elecciones, y te nombré a uno. Digamos, vuelvo a decir, no contemos a Santi Peña, que para mí, digamos, gana la estructura por sobre todas las cosas. Pero después, el único, digamos, de que hubo confianza en los últimos 4 periodos, la mitad, el 50%, Fernando Lugo y Horacio Cartes. ¿Y el resto? Vamos a las municipales, ¿hubo confianza en alguno? Ni siquiera en Mario, donde ustedes participaron en esa elección donde ganó. Después, digamos, buscamos absolutamente otra y no me tengo que remontar a cuando gana Filisola en Asunción, donde sí hubo confianza de que se podían llegar a producir un cambio. Después no la hubo, Víctor Raúl. Claro, no hubo. Yo, volviendo un poco ahí para ir cerrando, soy un predicador de 2 invenciones mías nomás, pero que están un poco describiendo cuál es la realidad de la sociedad paraguaya. Yo le llamo primitivismo productivo a esos empresarios que solamente trabajan extrayendo riqueza de la tierra de manera fácil, en vez de ir hacia la industria o la economía del conocimiento. A eso yo le llamo primitivismo productivo, que no paga la cuenta del iPhone, que ya es el aspiracional
hasta del chofer de la empresa. ¿O no es así? Así mismo. Cuidado. Y lo otro le llamo capitalismo de secuaces y política de secuaces a ese modelo de puerta giratoria, de corrupción en las elecciones, donde yo le nombro a mi compañero de colegio como mi ministro, club de exas, yo llamo eso, club de exas. El Estado es un club de exas con una afinidad de élite, puerta giratoria, capitalismo de secuaces, y en el sector privado un primitivismo productivo muy difícil que salga un Elon Musk, alguien así, un innovador. ¿Y a dónde voy? Estas dos características de la sociedad paraguaya, primitivismo productivo y capitalismo de secuaces, no pagan la cuenta de los aspiracionales físicos, hay fondo, y metafísicos. Yo quiero ser como esos churros que aparecen como esos pesocas, esos que aparecen en las series de Netflix. Pues esos son los aspiracionales hacia dónde quiero ir. Entonces, ¿cómo no paga eso? Yo creo que el rol de la política es interpretar los aspiracionales físicos y metafísicos de la gente y transformarla en realidad para que esa visión se convierta en realidad. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el umbral de frustración? En Paraguay ahora vimos una madre que se llamó Payo y en Argentina la está rompiendo toda Milei. ¿Dónde queda ese umbral de frustración? Donde el paraguayo va a decir, en portugués hay un término que se dice chutou o pau da barraca. En Argentina es váyanse todo al carajo, que reviente todo. Payo, váyanse todas las putas, hasta a su elector le putea. ¿Y dónde está? ¿O ustedes creen que, cómo te ves vos, Tano? ¿Y cómo te ves vos, Nahuel? ¿Y cómo se ven los que están viendo este programa? Yo dos preguntas tengo, después de todo lo que dije. ¿Están conformes con la calidad de vida que tienen hoy? Te pregunto a vos también y a vos. Y ahora la segunda. ¿Cómo se ven dentro de 10 años y dónde van a mandar todo al carajo? ¿O cuándo? A ver. ¿Estás conforme con tu vida? Voy por lo segundo. Ah, por lo segundo. ¿Voy a mandar todo al carajo o no? ¿No? No. Pero vos sos una persona civilizada, pero ¿y la gente? No, pero a ver, no creo, digamos, de que mi entorno, y también, digamos, soy un poco soñador como vos y predico, no sé si en el desierto o no, pero le digo a la gente y hablo sobre la participación, sobre que tienen que ir, sobre que se tiene que discutir, para que se involucren mucho más, ya sea en el consejo vecinal, ya sea, digamos, en el consejo barrial, ya sea en una seccional, etcétera, 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 pero de que participen en una elección para tener no solamente el voto, sino la voz para luego poder quejarse. ¿Y cómo estoy? Yo creo, digamos, de que estoy en pleno crecimiento y de que voy a estar mucho mejor de lo que estaba el año pasado. Está bien. Yo voy a ser políticamente incorrecto. Yo soy un pescador de río revuelto, asumo esa posición. Es tu especialidad. Esa es mi posición en la vida. Estoy conforme como estoy. O sea, tenés objetivos, no me siento frustrado por el entorno o por... Caótico. No vivís bien en el caos. Yo vivo muy bien en el caos. Pero esa porque pescás, pues. La aleatoriedad. Esa es una particularidad mía, sí, que no es la general. Y con respecto a... ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Mejor. Pero un elemento clave... A la gente también hay que preguntar. Que vos estabas hablando al tema de cuáles son los aspiracionales. Sí. Pongan en Netflix narcocorridos. Vos fijate, todos los fines de semana, la serie de Pablo Escobar es la más elevada. No pienses en el iPhone, pensá en cómo se ve... O sea, algo más que el iPhone. No, quieren algo más que el iPhone y quieren que sea rápido y sea fácil. Y que te dé otro estatus. ¿Podés ser narco tranquilamente? Y es una aspiracional. ¿Es? Sí. Sin ningún problema. Sin ningún problema, es una aspiracional. Y eso vos sacás de la medición de quienes ven qué. No, cruzando distintos datos. Pero la gente... Hay un porcentaje que prefiere... El pila quiere ser Pablo Escobar. Esa tipificación la voy a dejar para la cena. No. ¿Y vos? El pila quiere ser Pablo Escobar. No sé si quiere ser, pero quiere tener los recursos de. Pero para tener, tenés que ser. Eso dijo Shakespeare. Te vuelvo a decir, no sé si quiere ser como él, pero quiere tener
lo que dicen que él tenía. El proceso de la política dice que es, te conozco, te admiro de la elección y te voto. Te conozco, mira, apareció ahí. Te admiro, yo quiero ser como él y te voto. Tomo una decisión. Estos patos logos. Esto me enseñó Enrique Ruiz Díaz, un comunicador que ustedes lo deben conocer. Sí, por supuesto. Un gran comunicador y un amigo a quien lo aprecio y lo estoy citando ahora. Entonces digo, de acuerdo a cómo han votado los paraguayos, realmente es porque le admiran a los que le votaron y a los que le conocieron y por las características que tienen a los que han votado, creo que se confirma tu hipótesis. No, pero depende de la coyuntura. No, pero depende de la No, coyuntura. aparte, vos me estás llevando a un punto que yo no estoy insinuando eso. Yo te estoy hablando de la coyuntura y en la coyuntura vos tenías del otro lado una alianza que no existía y una nunca figura existió. que nunca existió. La concertación se llamaba. Un elemento como Payo que pudo de alguna forma atraer al electorado que no entiende lo que es la democracia, que la democracia le defraudó, que no es el que entiende como nosotros que la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos y que desde acá hay que construir. Es el tipo que ya está enojado con todos y el Colorado lo que pudo hacer es acumular lo necesario, exponerse como que estaba en peligro y un liberal que no atraía votos. Está bien. Fue una coyuntura también. El otro aspecto yo te estoy hablando en términos de, si ese es el aspiracional, nosotros no podemos plantear, pedirle a ese porcentaje de la ciudadanía que piense desde la participación ciudadana o desde el espíritu del cooperativismo. Claro. Solo recuerdo que hay un axioma que dice que la mejor decisión individual a lo Pablo Escobar es la peor grupal. Pues se está viendo hoy en cómo estamos viviendo. Y bueno, termino este programa diciéndole a la gente que vamos a seguir nosotros ahí abajo, en primer lugar. Vamos a seguir conversando. Vamos a continuar con el debate. Vamos a continuar. En un debate no televisado. No televisado. Después, quizás la próxima semana yo les cuento cómo no fue. Claro. Y después de algunos lunes intercalados, les voy a volver a invitar. Simplemente cierro diciendo que hay un momento en la vida en que uno tiene que tomar una decisión preguntándose estas tres cosas que acabo de preguntar y voy a repreguntar para que duerman con estas dos preguntas y un desafío. La pregunta primera es, ¿están conformes ustedes, los paraguayos? Yo también me hago esa pregunta, voy a irme a reflexionar en mi casa, o reflexionamos ahí abajo con la cerveza. ¿Están ustedes de acuerdo con la calidad de vida que hoy tienen? Con el colgado en el micro, de la manera de cómo están viviendo, la casa que tienen, la educación que reciben, la salud que reciben. Pero hábil, paetecópico, esa sería. Pero hábil, Gina. ¿Están de acuerdo con esto? Primera pregunta. Y la segunda es la que yo siempre les hice a mis hijos chicos. ¿Cómo se ven ustedes dentro de 10 años? ¿Cómo se ven ustedes dentro de 10 años? Y lo voy a explicar esto en paraguayo. Evio la usea, paraguayo, suele decir Benjamín Fernández. Dice que le dijo un extranjero, un extranjero que hablaba guaraní, le dijo, evio la usea, paraguayo. Eso se relaciona con las dos preguntas. ¿Están de acuerdo con la calidad de vida que tienen? Y lo segundo es, como esto se va a transmitir al exterior, ustedes van a pasar seguramente pedazos. Sí. Entonces hago la traducción del español. ¿Cómo se ven dentro de 10 años? Y sería, ¿qué es lo que es? La traducción literal es, ¿qué es lo que quieren comer ustedes, los paraguayos? Que sería, me usea, pero un idiomatic expression que significa, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Cómo ¿Qué se ven? ¿Qué desean? ¿Qué ¿Cómo se ven en el futuro? ¿Cuáles son las hipótesis sobre el futuro? Porque si están conformes, bueno, avisen. Y de hecho lo están votando, parece que están conformes. De acuerdo a cómo votan, parecería, hipótesis, o parecerían que están conformes. Deming decía, bueno, el cambio es importante, dice él. Pero si nos quieren cambiar, dice Deming, el que hizo la revolución en Japón,
cambiar no es obligatorio, dice, sigan igual. Muchísimas gracias y muy buenas noches.